con este tema musical, no hay más que hablar de Morat. Iniciamos esta emisión en Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela. En la página web, www.siemprevenezuelaweb.com. En enlace con La Voz del Río Arauca, 1110 AM. Saludamos en el Control Master al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas. En las redes sociales, a Alex Meneses. En la producción, a Vanessa Chacón. Alan Peralta con Registro Nacional 0715. Y quien les habla, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Norte de Santander. Llegó como una naranja, ¿no? Así iniciamos esta emisión en Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia. Y en un primer orden informativo, el gobierno y la oposición volverán a reunirse el 24 de septiembre. Los representantes del diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela pues volverán a encontrarse en México el próximo 24 de septiembre. Esto va 24 hasta el 27. Esto lo ha venido informando el jefe de la delegación oficialista, Jorge Rodríguez. Nos vemos el viernes 24, 25, 26 y 27. Estaremos aquí en México, en otros puntos de también están establecidos ya y en representación. Se puede realizar esa facilitación con Noruega. Esto es lo que ha venido denotando en el día de hoy Rodríguez a la prensa desde la Ciudad de México, donde se desarrollan las diferentes conversaciones y estos diálogos que se han venido sosteniendo. La Cancillería de Noruega indicó en un comunicado que las partes involucradas en este proceso se reunieron en base al memorándum de entendimiento que se suscribió el 13 de agosto del 2021 y alcanzaron así dos pactos: el acuerdo para la ratificación y la defensa de la soberanía de Venezuela sobre la Guyana Esequiba y el acuerdo parcial para la protección social del pueblo venezolano. En el marco de estos dos puntos, pues los dirigentes del gobierno y oposición establecieron que discutirían mecanismos para atender las necesidades sociales de la población con énfasis en la pandemia del COVID-19. Además, el gobierno de Noruega explica que las partes avanzaron en diferentes mecanismos de consulta con actores políticos y sociales que sean los más incluyentes posibles. Al respecto, pues Rodríguez ha venido también indicando a la prensa que aún las conversaciones sostenidas durante los últimos 3 días pues fueron muy duras y hubo confrontaciones en las diferentes ideas. Las partes pudieron hacer un clima de empatía y cordialidad para que trabajaran esta agenda de la mejor manera. Dos puntos específicos en esta segunda ronda de conversaciones en México entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro. Dos cosas muy importantes: la magia de la televisión, de las cámaras. Desaparece, aparece. Desaparece, aparece. Y en segundo lugar, lo de Roland Carreño. Sí. Roland Carreño ya diagnosticado de COVID-19. Y en un estado muy crítico de salud, ¿no? 5 veces lo han tenido que llevar durante la última semana al centro de salud, y has de creer que se ha hecho gracias al jefe de la zona donde está detenido. O sea, la decisión ha sido, el riesgo ha sido del jefe, que ha tomado la decisión de enviarlo a un centro de salud para que lo revisen, para que lo chequeen, para que lo evalúen. Pero lo increíble de todo esto es que el juez del caso, a pesar de la solicitud de los abogados, nunca se pronunció. Nunca se pronunció. O sea, le cabe una responsabilidad por el estado de salud de Roland Carreño si llega a ocurrir un agravamiento de su condición de salud, pero lo importante es entender de que sí, efectivamente está enfermo, tiene COVID. Y si él tiene COVID en ese centro de detención, ¿cuántos otros detenidos están contagiados? No tendrán COVID. Es una situación de verdad bastante preocupante y que te dice que esto es una forma de tortura, dejarlo morir de mengua, o es que esperan que tenga el mismo resultado de el otro preso político que falleció en el estado de Anzoátegui. De raro no tiene nada. Es una condición de verdad bastante difícil entender, comprender el grado de inhumanidad que se puede tener con una persona que presenta unos síntomas graves. Y esto me hizo recordar el caso de también el caso de Javier Tarazona, que Javier Tarazona también ha presentado un cuadro y hasta ahora el juez del caso
no ha dado la autorización para que se le traslade a un centro médico para su atención. ¿Qué le pasa a los jueces en Venezuela? ¿O es que el bozal de arepas es tan fuerte que definitivamente prefieren dejar morir los presos antes de tomar la acción de justicia? Y que es un derecho, eso es un derecho propio. Así Claro. estén libertados, privados de la libertad, perdón, así están privados de la libertad, es un derecho la salud. Y es Roland Carreño, un personaje conocido. Ahora yo me pregunto, ¿y los otros presos políticos que no son tan conocidos, que no son tan sonados mediáticamente, cómo estarán? Tenemos a nuestra invitada Alan y audiencia, a Yanira González, quien es la coordinadora de la Corporación Colonia Venezolana en Colombia para el Valle del Cauca y la región Pacífico, directora de Derechos Humanos y Equidad de Género de la Unión y Trabajadores Venezolanos, y Colombo Retornados, capítulo 1, además directora del Centro de Atención, Formación y Desarrollo Comunitario del Migrante Corazón Doble Tricolor en Cali. Bienvenida, Yanira, a Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. No sé si me escuchan. Sí, correcto, Yanira. Ya, muchísimas gracias por la invitación. Pues aquí un gusto estar con ustedes en su espacio, especialmente a Alan por tenerme en cuenta. Bueno, Yanira, se implementó la segunda fase ya del tema del estatuto. ¿Cómo lo han visualizado ustedes a través de tu organización? Mira, efectivamente el hecho de que ya estemos iniciada en la segunda fase de este proceso nos permite tener una amplitud de cómo ha marchado la primera fase, pero en la segunda pues apenas está recién comenzado. Hasta ahora la mayor parte de los reportes que recibimos de la población ha sido con inquietudes de los cambios del lugar en el cual les ha tocado la cita, les ha correspondido la cita, porque han estado sufriendo algunas variantes. De pronto en un principio, al inicio, cuando la habían solicitado, habían sido asignados para un lugar y luego reciben un correo donde se les cambia la locación en la cual deben presentarse. Esa ha sido una de las mayores inquietudes que se ha presentado. En general, podríamos decir que está siendo muy rápido el proceso, es tomar las huellas dactilares, es tomar una fotografía y hacer entrega de los documentos que correspondan. En el caso de los regulares, pues el PEP es ya simplemente la prueba que necesitan. Y en el caso de los irregulares, todos esos documentos que puedan hacer constar y comprobar que se encuentran acá desde antes del 31 de enero de este año. Simplemente se ha llevado a cabo de esa manera, lo que ha permitido agilizar, pero ha habido algo de descoordinación, digamos, en tanto los lugares donde son citados y que al momento de presentarse, pues han estado como que siendo atendidos por turno, por llegada, y no porque tengo la cita en la hora estipulada tal, sino ha sido una cuestión de momento. Yanira, ¿qué percibes tú en los venezolanos? ¿Ven con confianza el proceso o todavía hay cierta desconfianza? Mira, todo el que está familiarizado con la información de qué es el proceso del estatuto se siente confiado, se siente algo más tranquilo. Para el que no conoce mucho, sino que simplemente está como que buscando un permiso, pues esta es una alternativa, este es el permiso, como quien dice, ¿no? No conocen mucho la vía, no conocen mucho en qué está basado, cómo realmente se está implementando, sino que se derivan un permiso y eso es lo que a final de cuentas requieren. Pero digamos que hay que profundizar un poco más también en concientizar y educar al migrante venezolano sobre qué es en sí la herramienta, efectivamente cuáles son todas sus etapas de su proceso, que en todo momento está a juicio y a criterio facultativo de la autoridad migratoria que es Migración Colombia. Es decir, que eso no significa que porque simplemente estoy haciendo el proceso inmediatamente ya tengo una aprobación. Entonces tiene que haber una evaluación de los documentos, del planteamiento del perfil de la persona solicitante. Y ese tipo de información generalmente pues es desconocida, no es manejada popularmente como se necesita, porque necesitamos una población educada, necesitamos una población empoderada.
Yanira, hemos recibido también denuncias de algunas empresas o personas que a través de redes sociales están ofreciendo los servicios, por ejemplo, de certificación de los documentos, de la prueba sumaria. Están ofreciendo servicios con cobro, evidentemente, para darle el PEP. Todavía se escucha que están ofreciendo el PEP. Se ha dado también el caso de que se le ofrecen asesorías a las personas para que elaboren el estatuto, y esto me suena muchísimo a estafa. ¿Ustedes también han recibido esas denuncias por allá? Sí. ¿Qué sucede? Por eso te menciono que es tan importante educar, que es tan importante informarse, porque si nosotros conocemos realmente cómo es el proceso, qué conlleva, a dónde nos lleva, entonces de esa manera es muy difícil que alguien venga con una oferta engañosa, con una idea pues manipulada de lo que quiera llegar a hacer con nosotros para lograr nuestra regularización migratoria acá. Estos señores que se dedican a este tipo de actividades, que pues son estafas, generalmente se aprovechan es de esa desinformación, de ese desconocimiento, del impulso y la necesidad que tiene la persona de lograr un permiso, y tan así es que lo notamos en el hecho de que actualmente no hay procesos de permisos especiales de permanencia, ya no va a haber más procesos, y sin embargo, como eso no se conoce, digamos, a Vox Populi, entonces viene alguien y me ofrece y yo necesito, y pues yo caigo en esa oferta, ¿no? Entonces, lamentablemente siempre entra en juego lo de que si no hay demanda, no hay oferta. Pero yo creo que esto se combate con información, con educación, con que la persona realmente comprenda cuál es su proceso y lo asuma, cuál es su proceso migratorio y de qué manera debe de enrutar. Bueno, y cuéntanos de la organización, ¿cómo van las cosas? ¿Qué novedades nos tienes en materia de la organización que diriges? Mira, en estos momentos estamos trabajando arduamente con un proyecto que estamos desarrollando en la ciudad de Cali, en alianza con Aid for AIDS y con apoyo de OIM, en cuanto a lo que es información en prevención del VIH para la población migrante y colombiana retornada. Porque todos los temas siempre van a estar basados en educar, en informar, en dar a conocer, porque el conocimiento es lo que nos genera poder. Entonces, la población es vulnerable en muchísimos sentidos, en todos los aspectos, y en el caso del VIH, generalmente de por sí hay muchísimo desconocimiento. Entonces, estamos desarrollando en estos momentos charlas informativas por distintas comunas de la ciudad de Cali, nos trasladamos hacia los territorios, conversamos y compartimos con la población información justamente en relación a lo que es vivir con el virus, con el VIH en sí, qué hay más allá de lo que se conoce generalmente. Hacemos una entrega pues de unos kits de prevención, y a su vez resolvemos cualquier otra duda o inquietud que se les pueda presentar, no solamente con el tema en particular, sino con cualquier otra orientación que requieran. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros tenemos una central de atención que tiene muchísima actividad durante el día. El día a día es constantemente recibiendo reportes, planteamientos de situaciones, solicitudes de apoyo, ayuda, y eso realmente nos genera muchísimo trabajo, pero pues allí estamos dedicados, y efectivamente hasta ahora ha sido nuestra punta de lanza el poder dar por ese medio, sobre todo por WhatsApp, por correo, que son pues los medios virtuales, que para muchas otras personas a raíz de la pandemia es que se vino a generar cierto movimiento virtual. Para nosotros siempre ha estado presente la virtualidad, y ha sido uno de los trabajos que más nos ha tocado desarrollar a lo largo de todo este tiempo, con mucha más razón. Finalmente, Yanira, ¿cómo observas la situación de la migración venezolana en este momento? ¿Ha mejorado las condiciones en relación a hace un año? ¿Siguen iguales? ¿Han empeorado? ¿Cómo la ves? Mira, pues uno quisiera decir que ha mejorado, entonces, pero resulta que en medio de la pandemia, las circunstancias que ya estaba viviendo la población migrante
lo que hacen es pues volverse más fuertes. Una persona que tenía cierta inestabilidad de pronto laboral o de medios de ingresos, una vez que entramos en cuarentena, pues pierde esa posibilidad y queda con muchísimas más preocupaciones y presiones. Entonces, por un lado podríamos decir que mejoró en el sentido de que hay personas que se han preocupado entonces por entender, conocer y comprender mejor cómo funciona la vida en Colombia, cómo me adapto y ahora cómo sobrellevar este reto, este desafío que significa vivir en medio de una era pandémica en la que nos encontramos. Pero definitivamente muy fuerte porque las necesidades son muchas, porque la población continúa en un nivel de vulnerabilidad sumamente complejo y que requiere y amerita los recursos no solamente de la cooperación internacional, sino también de todas las entidades, tanto gubernamentales como privadas, que puedan aliarse para que esos esfuerzos sean más concretos, sean más concisos en el apoyo que se le brinda a la población y de esa manera solventar entonces estas situaciones de desequilibrio, desajustes que encontramos en el modo de vida, ¿no? Es muy difícil definitivamente porque esto amerita muchísimos recursos, pero sí entendemos y reconocemos también que la labor de las distintas ONGs como nosotros y los aliados de la cooperación internacional es fundamental en esta situación. Bueno, muchas gracias, Yanira. Ha sido un placer conversar contigo. Te felicito y felicito a tu gente porque de verdad vienen realizando un trabajo bastante responsable, noble y sobre todo de apoyo, de verdad, porque hay ese sentimiento que a veces se cura solamente con una orientación, con un abrazo, con una guía. Eso es muy importante para la población migrante. Muchas gracias, Yanira. Muchísimas gracias a ustedes también por el espacio. Pues un gusto, siempre acá a la orden. Y para eso estamos. Somos guías, somos orientadores y somos corazón doble tricolor. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia. Iniciamos, Alan, hablando acerca de esa negociación que se viene presentando en México entre la plataforma unitaria encabezada por el presidente encargado Juan Guaidó y por el gobierno de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro dice que esto fue totalmente un éxito, estos 3 primeros acuerdos que se han realizado en estas 2 fases. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo en un diálogo con la oposición, que es la plataforma unitaria, que se desarrolló en total éxito, que está gratamente complacido porque logró que la oposición se sentara con él a hablar. Maduro... lo ha celebrado, esto es una victoria, esos acuerdos parciales son una victoria. Ahora yo pregunto una cosa, y si cambiamos la perspectiva y decimos que más bien el éxito ha sido de la oposición de haber sentado a un terco como Maduro y a un gobierno ilegítimo como el gobierno que él representa en una mesa para hablar de los problemas de los venezolanos. Y es que dice, lo volvimos a lograr y lo logramos en México. Ah, bueno. Sí, pues, lo volvimos a lograr, ¿ya lo habían logrado? Vamos a hacerle una ranchera porque aprovechando que está en México, vamos a la ranchera y volver. A México del 24 al 27 para terminar o hacer otras alianzas y mirar cuáles son las estrategias específicas para recuperar la soberanía que se entregó para unas elecciones libres, justas y regular la democracia. Aquí cada quien habla a su audiencia. El chavismo habla a su audiencia, a sus radicales, a sus loquitos, a la gente que está, ¿por qué se sienta con la oposición? Como el candidato a gobernador del estado Trujillo, ese que le mandó a darle golpes a todos los opositores. Pero cada quien habla a su audiencia. También Gerardo Blay y Juan Guaidó hablarán a su audiencia. Es decir, esto no son cosas que ni siquiera tienen un carácter noticioso tan importante como lo que debe ser la aplicación de esos acuerdos a los que se han llegado. Hasta que yo no vea la aplicación, yo no digo no es un éxito. Es que está simplemente ahí plasmado en un papel. Claro. Ahora a la acción. Sí, a la acción, porque la gente necesita soluciones y es ya.
Eso no es que hay que esperar hasta que Jorge Rodríguez se vuelva a ver la cara con Gerardo Blay allá en México. Es ya. La gente necesita soluciones ya. Los trasplantados necesitan soluciones ya. Los que están en diálisis necesitan soluciones ya. Necesitan que compren bicarbonato, por favor. Quienes están contagiados de COVID necesitan una atención. Los médicos necesitan sus implementos de bioseguridad. Venezuela, el país, el pueblo, necesita vacunas para inmunizarse ante el COVID-19. Así es. ¿Seguimos con más información o no? Y en Siempre Venezuela nos vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, les digo que esta versión del tema hermosísimo de Simón Díaz, el Alcaraván, a mí me ha gustado, me ha encantado esta versión de Servando y Florentino, que muy delicadamente y muy sutil. Sí, con una excelente afinación de voz y una orquestación interesante ha traído pues un precioso tema, lo han hecho precioso, más precioso de lo que era. Y ahí tenemos entonces el Alcaraván, iniciando así el segundo bloque de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Seguimos con más información a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en nuestra página web www.siemprevenezuelaweb.com y en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM. Y llegó a Venezuela el primer cargamento de vacunas a través del mecanismo COVAX. Llegaron las rusas. Llegaron, ahora sí les llegaron las rusas. No las que usted ve en los portales, esos aquellos que usted chequea, no, sino aquellas, las rusas, las vacunas rusas. Uniadis Urbina, secretario de la Academia Nacional de Medicina, afirmó que llegó al país ese primer cargamento de vacunas contra el COVID-19 gestionadas a través de este mecanismo, el mecanismo COVAX. Hasta el momento, el gobierno de Nicolás Maduro pues no ha confirmado la información del médico, por lo tanto, en declaraciones que concedió a Unión Radio, exigió a todas las autoridades la transparencia sobre la llegada de estas dosis. Urbina también señaló que en la madrugada los insumos estaban arribando al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía en el estado Vargas. El medio digital Monitoreamos señaló, según las fuentes, que se tratan de 690,000 vacunas del fármaco chino Sinovac. Así que esta es la información que se tiene hasta el momento sobre no es la no son las rusas. Las rusas se fueron hacia otro lado, llegaron pero se fueron hacia otro lado que no sabemos a dónde fueron a parar las rusas. Llegaron las chinas. Llegaron las chinas. Ah, bueno, muy bien. Fíjate el tema de la interpretación de una misma noticia, cómo hay dos visiones. Por ejemplo, Magdalena Bessner, que es una conocida escritora venezolana, señala que de acuerdo al análisis que se le puede hacer a los primeros acuerdos a los cuales llegó el gobierno con la oposición, el régimen reconoce que hay una crisis humanitaria, obra de ellos, y fue preciso que se vieran obligados a ir a la mesa de negociación para empezar a darle solución. Fíjate que claro, evidentemente cuando ellos firman ese acuerdo para facilitar la llegada de medicinas y la solución de algunos de los más importantes problemas del país, están reconociendo una crisis que hasta ahora ellos no habían querido reconocer. Bueno, fíjate que aquí tengo el comunicado de la delegación de la plataforma unitaria en el proceso de negociación celebrado en la Ciudad de México, es decir, la otra visión del tema. Queremos anunciar al país lo siguiente: hemos logrado el primer acuerdo humanitario. Como parte del mismo, pondremos a la orden nuestro reconocimiento y acceso al sistema internacional para dar atención a los venezolanos más vulnerables. Para ello se ha acordado crear la Mesa Nacional de Atención Social, inspirada en la Mesa Técnica Nacional de Vacunación, que será un espacio paritario con apoyo de expertos en el que articularemos esfuerzos para avanzar en soluciones para nuestro pueblo en materia de salud, alimentación y COVID. Con este acuerdo aspiramos a que se establezcan los mecanismos que permitan eliminar todos los obstáculos en la atención de emergencia humanitaria compleja y que se abra un espacio humanitario amplio y despolitizado en el que podamos atender a nuestros compatriotas más vulnerables.
Asimismo, nos hemos comprometido a intensificar los esfuerzos en aras de conseguir la mayor cantidad de recursos posible para la compra de vacunas contra el COVID-19, así como el apoyo de fondos rotatorios para el acceso de las vacunas de la Organización Panamericana de la Salud y el acceso a programas de seguridad alimentaria de la ONU. Es decir, el gobierno de facto está reconociendo el poder del otro, de la contraparte. Es decir, hay una mesa paritaria, es decir, de partes iguales, en un proceso de solución de temas de salud, alimentación y atención al tema de la pandemia. Por primera vez podemos empezar a hablar en Venezuela, se está construyendo un plan de atención para la pandemia, para el COVID-19. Por primera vez podemos decir en Venezuela que ya se está armando un plan de atención en la materia de alimentación. Y no conforme con eso, ha señalado también la plataforma unitaria que a solicitud nuestra se abordará en la próxima ronda de negociaciones los temas de justicia y reparación. O sea, vamos a hablar de los presos políticos. Exacto. Ahora, ese punto, y lo hacíamos en el bloque anterior, Alan, es que no solo queden ahí, en esa fecha que vienen del 24 al 27, y es un punto específico sobre la parte de la justicia, que sea real, que se cumpla, no que quede simplemente ahí en los escritos, y que esa parte humanitaria de esos 2 puntos que se dieron en esta segunda ronda de negociaciones y de acuerdos, que se cumpla también, o sea, que sea verídico, que sea veraz. Claro, pero fíjate que ya se incorpora el tema de los presos políticos. Para la próxima reunión ese va a ser el tema. Y vamos a ver cómo va a ser el enfoque del gobierno, acosado por acusaciones y señalamientos e investigado también por el tema de violación de derechos humanos. Y hablando de esos derechos humanos, Alan, tenemos un material donde se ha violado uno de los derechos fundamentales, que es el de la salud, el de la libertad, y en este momento el tema de este activista de Fundarredes, Javier Tarazona, y de su equipo de trabajo, que están ahí retenidos, que tampoco se les ha dado ningún juicio, tampoco se les ha imputado, o sea, se le están dando unos cargos, porque el gobierno está acostumbrado a eso, a colocar traición a la patria, ese es el cargo fundamental que siempre se les imputa, ¿sí? El dirigente social Adolfo Batista y muchos de los diferentes activistas sociales y dirigentes están pidiendo para este activista de Fundarredes la libertad para los activistas. Pues vamos a escuchar lo que dice el dirigente social Adolfo Batista. Primero que nada, agradecerle a Dios por este hermoso día que nos permite compartir una fracción de nuestro tiempo para pedirle al Señor la liberación de nuestros compañeros activistas de Fundarredes, Javier Tarazona, Omar de Dios García, Rafael Tarazona. Javier y Rafael, que son hijos de esta ciudad, son vecinos de aquí unas cuadras bajando de la Concordia, son hombres de bien, personas que se prepararon y estudiaron, salieron adelante, siendo el orgullo de su familia, que desde hace años luchan por un mejor país y que hoy están detenidos injustamente. Quiero agradecerle a todas las personas que a lo largo de estos 2 meses han acompañado, han elevado la voz. Rogamos al Señor que pronto ellos puedan estar en libertad y con su familia. Bueno, ¿Cómo se quiebra la voz? Se quebró el hombre ahí pidiendo. Fíjate que uno aprende en la vida que hay relaciones de hermandad que van, que se forjan y que son incluso superiores a los lazos familiares. Es que duelen, es que los equipos de trabajo son esa segunda familia. Claro, él está clamando por sus hermanos que están detenidos. No son hermanos de apellido, pero son hermanos de lucha, de sangre, de corazón.
y de verdad que me impresiona bastante esta solicitud que hace clamando que bueno, que se libera a esta gente que no tiene ninguna culpa, ninguna responsabilidad, que se está dejando de atender a mucha gente en materia de derechos humanos porque ellos están detenidos. Y especialmente Javier, especialmente su hermano, también el amigo del Estado Falcón, que se había especializado durante los últimos años en hablar de los desaparecidos en alta mar, de aquellos desaparecidos en alta mar, aquellas personas que a las cuales la Fiscalía del Ministerio Público no le ha dado ninguna respuesta, a pesar de haber indicios de estar siendo cautivos por parte de organizaciones de esclavitud moderna. Esas son expresiones de verdad bastante fuertes que se han quedado sin voz. Pero estos muchachos, estas personas, estos hermanos que quedaron ahí en el camino, lo expresan claramente. Hay que liberarlos. Más allá de cualquier sentimiento político, esta gente son venezolanos integrales, que están detenidos injustamente y están viviendo un proceso de tortura en las cárceles de Venezuela, y no solamente tortura, sino abandono, para que ellos pues se deterioren en su salud ante la indiferencia de los jueces, ante la indiferencia del Estado venezolano. Y en otro orden, Miguel Pizarro, también se ha venido manifestando con el tema de los acuerdos que se han firmado en esta segunda mesa de negociaciones entre la plataforma unitaria y el gobierno de Nicolás Maduro. Los acuerdos humanitarios deben ser una prioridad en la agenda política. El comisionado especial para la ayuda humanitaria dijo el día de hoy que los acuerdos humanitarios deben mantenerse como una prioridad en la agenda política. La afirmación la hizo horas después de que la plataforma unitaria y el gobierno de Nicolás Maduro acordaron en México la protección económica y social de todos los venezolanos. La construcción de acuerdos humanitarios debe continuar siendo esa prioridad en la agenda política venezolana. Es lo que ha venido manifestando en su cuenta en Twitter. Afirmó también que mantenerlos en el tiempo y lograr que se convierta en un alivio para las víctimas de la emergencia humanitaria dependerá del compromiso y de la voluntad de las dos partes. El funcionario resaltó también la necesidad de la comunicación y de la interacción con los organismos multilaterales y la comunidad internacional para contener la tragedia que se viene presentando. Continuaremos realizando todas estas gestiones necesarias para mantener el aumento en el apoyo internacional en materia de asistencia humanitaria. Y el gobierno y la plataforma unitaria opositora pues acordaron esa ratificación, ratificaron la defensa de la soberanía venezolana sobre Guyana y la protección económica social de todos los venezolanos. Eso es lo que se viene reiterando en el día de hoy. Bueno, y fíjate que otro de los temas que, según el comunicado de la delegación de la plataforma unitaria en el proceso de diálogo en México, se está abordando, es el tema de el acceso a recursos de organismos multilaterales. Recordemos que quien tiene la llave de acceso a esos organismos multilaterales es Guaidó, el equipo de Guaidó, la gente de Guaidó, y el gobierno anda como desesperado buscando esos reales, buscando los reales de monómeros de Venezuela, que por cierto tenemos una noticia de monómeros más adelante, buscando los reales que están en el Banco de Inglaterra, buscando los reales que están en otros organismos y que están siendo resguardados, porque la voracidad de esta gente es terrible. Vean ustedes lo que pasó en República Dominicana con la venta de la refinería. Pero ese tema también se va a tratar. Y con eso pues hay un tema duro, porque vamos a hablar de plata, y cuando se habla de plata, hasta las mejores familias se pelean. Imagínate esto, que son adversarios fuertes, y con un gobierno de facto que hasta hace pocas semanas los acusaba de terroristas, de bandidos, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a ver en estas conversaciones en México? Obviamente habrá que ir abriendo el grifo, pero se debe abrir con resultados concretos. El pueblo venezolano no va a aceptar que el gobierno de facto vuelva a burlarse de las mesas, porque lo ha hecho en otras oportunidades. El pueblo venezolano no está dispuesto a aceptar una nueva burla contra los derechos fundamentales que evidentemente hay que respetar. Salud, alimentación, educación, pandemia.
economía son los temas que realmente quiere la gente ver resultados concretos y ojalá pues se avance en esto y no se quede en el papel como mencionabas hace rato. Y ya salió Padrino López a echarle la culpa a la vaca. Ah, Padrino, no me digas, Padrino va a hablar sobre la soberanía y cómo ellos están enfrentando al ELN y la FARC. De eso es lo que va a hablar. No, por Dios. No va a hablar de eso. No, para Entonces, absolutamente nada. Padrino, váyase a la tribuna política. Por eso le está echando la culpa a la vaca. Padrino López acusó a Iván Duque de tratar de impedir que se consolide la paz en Venezuela. Pues el ministro de Defensa de Nicolás Maduro acusó el día de hoy al presidente de Colombia de tratar de impedir que se consolide la paz en Venezuela. Iván Duque habló acerca de esas negociaciones entre la oposición, la plataforma unitaria, y Nicolás Maduro dice que cualquier acuerdo que se consolide y que consolide la dictadura será una tragedia continental. El funcionario chavista respondió a los comentarios que hizo el mandatario colombiano sobre el proceso de diálogo en México entre la plataforma y el gobierno. Duque había advertido en Twitter que se debe tener claro cuál es el camino para lograr el bienestar de todos los venezolanos. Y el bienestar, según el presidente de Colombia, son unas elecciones presidenciales lo antes posible, y esas elecciones que deben ser democráticas y con una observación internacional. Bueno, ya va. ¿Él es qué ministro de qué? El ministro de Defensa. Ministro de la Defensa. Ministro de la Defensa. Que yo sepa, los ministros de la Defensa se encargan del tema de seguridad y soberanía. Padrino López no se encarga de ese tema. Padrino López habla de farándula, habla de política. Pero acuérdese que todos usurpan los poderes, todos usurpan las funciones. O sea, perdieron las luces. O sea, definitivamente, mire, Padrino, usted lo que tiene que hablar es sobre estos dos militares que están desaparecidos desde febrero en el operativo en el estado Apure. Usted tiene que hablar de cómo va a ser el ejército, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para enfrentar a los grupos irregulares que operan en territorio venezolano y cómo va a hacer usted para ordenar su pronta e inmediata salida y persecución. Usted tiene que hablar de cómo enfrentar a los grupos que siembran drogas en la Sierra de Perijá. Usted tiene que hablar también sobre cómo vamos a defender la soberanía venezolana cuando funcionarios de la Fuerza Armada Nacional se dedican a atracar prácticamente en los ríos fronterizos a ciudadanos colombianos que van con sus naves con toda la legalidad del caso. Usted tiene que hablar de otros temas, por ejemplo, qué vamos a hacer con el parque militar que está totalmente abandonado y que se ha venido deteriorando progresivamente. Tenemos que hablar de otras cosas, cómo va a defender el Esequibo o cómo va a defender el Amazonas venezolano. Esos son los temas que se aspira a un ministro de la Defensa. O sea, no las barras y los uniformes cargados de medallas y medallas y medallas en batallas, quién sabe, imaginarias, porque que yo sepa, ninguno de ellos tiene un mérito por alguna batalla o algún desempeño importante para el país. De eso es lo que tiene que hablar el ministro de la Defensa, no de otras cosas. Entonces se mete en la política. Debe ser que aburrido dice, no, ¿de qué hablo hoy? No puedo hablar de COVID, pues se vería muy, muy absurdo. No, vamos a hablar contra Duque. Vamos a hablar de Duque. Por favor, este ministro de la Defensa, pues. Y lo peor del caso que lo han repetido, es barajita repetida. Ya él se le venció su laxo como militar. Sin embargo, lo mantienen activo. Porque hasta ahora es el único que le ha demostrado 100% lealtad al gobierno de facto, ¿o no? ¿O será que hay otra cosa por detrás? Ahí le queda. Y en Siempre Venezuela siempre nos vamos a una pausa. Lengua picante, calma. Nos vamos a una pausa comercial y musical, ya regresamos. ¡Hey! Llorando a la pata del arpa. Menos mal que era la del arpa, ¿no? Con Carolina Hidalgo. Carolina Hidalgo nos ha traído un excelente tema para iniciar así la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en nuestra página web www.siemprevenezuelaweb.com,
En enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Robinson Cárdenas y a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, a toda esa amable audiencia que se incorpora ahorita, que está ahí pegadita. Continuamos con más información. Bueno, y uno de los temas más destacados durante el día de hoy ha sido esta preocupación que tiene la gente por conocer el estado de salud del monseñor Urosa Sabino, quien ha venido presentando problemas serios de salud debido a su condición por COVID. Esta situación pues ha sido manejada a través de la Arquidiócesis de Caracas, quien ha informado que es el único ente oficial encargado y autorizado para dar información sobre el estado de salud de Monseñor. Esto se hace porque ha surgido una serie de comentarios e informaciones, prácticamente todos los días decretan la muerte de Monseñor, y esto pues ha molestado mucho a la comunidad religiosa venezolana porque se ha encontrado frente a unas personas que han venido manejando el tema de manera irregular. Pero lo cierto del caso es que se ha convertido entonces en la única fuente de información sobre este tema la Arquidiócesis de Caracas, y por eso es que ellos están exigiendo que cualquier persona que quiera conocer detalles al particular en relación a este tema debe hacerlo a través de los canales oficiales previstos en redes sociales. Bueno, y también otro orden de ideas, Gonzalo Gimiop del Foro Penal señala que hay que evitar transformar los presos políticos en fichas de negociación en Venezuela. Al parecer esto se ha convertido en un hábito, se ha convertido en una costumbre por parte del gobierno de facto, y cada vez que quiere exigir o presionar sobre algún tema, pues simple y llanamente se dedican a condicionar la liberación o no de presos políticos. Pero escuchemos a Gonzalo Gimiop sobre este tema. Yo lo dijo Alfredo al principio de la rueda de prensa, a cada persona, a cada institución, cada organismo que nos solicita nuestros datos sobre los presos y perseguidos políticos y nuestras estadísticas, pues se la damos. En este caso se solicitó unos determinados datos sobre ciertos presos políticos y esos datos se facilitaron. Pero yo sí quiero destacar que una de las cosas importantes de todo este proceso es que las víctimas, en realidad las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, en realidad no están y no han estado, y hay que decirlo con todas sus letras, nunca verdaderamente representadas en los procesos de negociación política. De manera tal que yo no puedo afirmar, yo no puedo decir que en este momento tal o cual negociador sea el que lleve la batuta en cuanto a el tema de los presos políticos, porque como lo dije antes y lo reiteramos ahora, estamos absolutamente dispuestos a colaborar en lo que sea necesario, estamos absolutamente a brindar a quien la solicite, sea quien sea, la información que sea necesario manejar en esos escenarios, pero para nosotros el hecho de que se permita, se le compre al poder la estrategia de poder mover a los presos políticos como fichas en un tablero de ajedrez es una estrategia negativa, es una estrategia a escala larga, resulta absolutamente contraproducente. Y estamos totalmente de acuerdo con esa situación. O sea, ¿cómo es posible? Se ha convertido a los presos políticos en fichas de intercambio. Dame 2 presos políticos y te doy tal cosa. O te ofrezco este preso político o este otro preso político para que tú me des tal cosa. O sea, eso es inconcebible. Los seres humanos no pueden ser tratados como mercancía de intercambio. Y el gobierno de facto se ha acostumbrado a esto. Y hace lo que llamamos en Venezuela el fenómeno de la puerta giratoria. Salen 3 y entran 4. Y así... Parece como un cambiazo. Sí, o sea, una cosa de verdad indignante, por decirlo menos. No se debe tratar y condicionar la liberación de presos políticos por razones políticas, para hablarlo claramente. O sea, no es que vamos a llegar a la mesa de negociación y el gobierno va a ofrecer eso como ficha de intercambio. Primero porque es totalmente inmoral, porque esta gente, muchos de ellos están detenidos en condiciones infrahumanas y no tienen ninguna vinculación con los delitos a los cuales por los cuales se les ha acusado. Dígame, aquellos que ya incluso han cumplido la pena y todavía no han sido liberados, a pesar de la orden de liberación por parte del tribunal de excarcelación. Hay varios que están en esta condición, ya cumplido su lapso
y no han podido salir de su centro de detención porque simple y llanamente las autoridades del centro de detención se niegan. Ah, no, yo me niego, pero aquí hay una orden de excarcelación por parte de un juez. Ah, pero el juez manda allá y yo mando acá. Entonces, cada quien toma sus propias medidas, ¿no? Sí, y ese tipo de condiciones, pues yo entiendo lo que dice Gonzalo Gimiot. Están prestos a colaborar, a dar la información necesaria, pero no es posible que a los presos se les transforme en fichas de intercambio cada vez que hay un proceso de conversación o diálogo en Venezuela. Y siempre en Venezuela, siempre vamos con el reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira, desde Barranca, la tierra amable de Colombia. Hoy estamos en la empresa con el director ejecutivo de Transcerrejón, Oscar Miguel Guerrero Pinto, que es una empresa asociativa de trabajo de las rutas colectivas a Riohacha, capital de La Guajira, y a Maicao, en la frontera colombo-venezolana, que nos va a versar el tema de la situación de la gasolina, las carreteras nacionales, las vías que están destruidas tanto por las lluvias y el alto costo del precio del combustible. Bueno, bienvenido al programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, señor Oscar. Bueno, bien, muy buenos días a toda la vasta audiencia de esta prestigiosa emisora o medio. Con relación, me presento, mi nombre es Oscar Miguel Guerrero Pinto, director ejecutivo de Transcerrejón. Es una empresa que prestamos el servicio de transporte, giros y encomiendas en el departamento de La Guajira. Estamos cubriendo la ruta, en este momento Riohacha, viceversa, y Maicao, Riohacha, y Barrancas. Muchos migrantes también utilizan esta ruta, ¿verdad? Sí, señor. Esto es para todos. Estamos a disposición de todos. Y todo el que utilice nuestros servicios se lo prestamos. Con relación a lo que dice del combustible, es un caos total para nosotros los transportadores, porque a veces no la conseguimos y un día conseguimos un precio, el día siguiente otro, no hay control de precio en las estaciones de servicio, en general en el departamento. ¿No hay gasolina subsidiada? Sí hay gasolina subsidiada, pero la venden unos 2 o 3 días y la desaparecen. La subsidiada se desaparece y dicen que se acabó, pero es puro cuento. ¿Es una mano peluda? Es una mano peluda, ¿por qué? Porque dicen que se acabó y le suben el precio y listo, y no pasa nada, como no hay control. ¿En cuánto está el galón actualmente? Ahorita supuestamente la subsidiada que está corriendo en estos días, todos los primeros días, está 6.700, 7.000, 7.100. No hay un precio uniforme. Que si hubiese control debería ser un solo precio. Sí, hasta ahí está. ¿Qué tiempo tiene la empresa Transcerrejón? La empresa Transcerrejón está desde el 2002. O sea que estamos hablando de 19 años de existencia, de funcionamiento. Oscar, ¿cuántos vehículos actualmente tiene la empresa Transcerrejón y cómo les ha dado a ustedes el problema con la pandemia? Bueno, en estos momentos la empresa tiene 15 vehículos. Por cuestión de la pandemia prácticamente quebramos, nos tocó cerrar y estamos nuevamente subsistiendo acá cuando hacemos para lo del arriendo y esas cuestiones. ¿Les ha golpeado bastante? Sí, efectivamente nos ha golpeado bastante, como le decía, que nos llevó a la quiebra prácticamente la pandemia y estamos tratando de volver a levantarnos. Dios mediante sí va a ser. Bueno, bienvenido al programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Se trata de Santiago Acosta, transportador de la ruta en Transcerrejón, Riohacha, Maicao, para que nos verse el tema de cómo están las carreteras, el problema de la gasolina y sobre todo la inseguridad en las vías. Pues la carretera, eso está inservible. La carretera pues nos está acabando los carros. Si es la gasolina, ahora nos está terminando de acabar. Porque el subsidio lo que dura son 10 días. Si acaso llega a los 10 días. Y cada día pues el ingreso es menos. Cada día tenemos menos carros. Y queremos que el gobernador se ponga la mano al corazón y nos ayude a iniciar con la carretera.
y que el alcalde pues de Riohacha que inspeccionen las bombas de gasolina porque nos están fregando duro. ¿Qué tanto es el problema con la gasolina en ustedes? Pues que la subsidiada dura poco y nos rinde unos 10 días, pero ya cuando entra la cara, esa sí nos mata a nosotros porque no nos rinde el ingreso y cada día es menos. Y no hay otra opción de trabajo. En La Guajira nos toca pues arriesgarnos a la pérdida, prácticamente estamos trabajando hoy en día. ¿Y la carretera que va de Cuestecita a Riohacha, cómo está? Grave, y ahora está peor. Eso no sirve, es una trocha. Una trocha que cada día nos está dejando sin carro. Siendo carretera nacional. Siendo carretera nacional, sí. Nos está acabando con los carros y también prácticamente con nosotros. Nos va a dejar sin riñones. Estamos cada día fregados por todos los lados. Porque no hay opción ni de la presidencia ni del gobernador que nos ayuden con la carretera. ¿Y las autoridades de Cuestecita, Vías, Riohacha, qué les dicen? No, nada, que eso le toca a la gobernación. Y como prácticamente pareciera que no hubiera gobernadores, no hay nada, en La Guajira no hay nada. Aquí manda el más guapo, el más inteligente, pero aquí no hay nada. Aquí como que las cosas de La Guajira pasan en alto, todo. Carretera no sirve, la gasolina no sirve, la gasolina quizás por donde la están echando y nos están jodiendo. Cada día estamos peor. ¿Qué cantidad de migrantes venezolanos viajan con ustedes? Pues casi la mayoría. Que diario pongamos que movemos como unos 30. Como unos 30 por ahí diarios. ¿Tanto a la frontera colombo-venezolana como a la capital de La Guajira? Sí, como unos 30 diarios movemos, tanto de Riohacha a Barranca y Barranca a Riohacha. Santiago, ¿qué le pedirías al gobernador y a los alcaldes de la zona en estos momentos de las lluvias? En estos momentos de la lluvia que nos colaboren con la carretera, porque ahora está invivible esa carretera. Démosle gracias a Dios que no ha habido accidente, pero si siguen las lluvias puede haber algún accidente, tanto como los turistas, todo el que venga va a llevar del bulto en esa carretera. Y lo que le pido al gobernador que nos colaboren con la carretera, solamente. Bueno, muchas gracias, Santiago. Nos estamos despidiendo ya a esta hora. Carlos Ucategui, El Miura, la voz del Caribe para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Una feliz tarde lluviosa desde aquí. Bueno, y así tuvimos el primer reporte de Carlos Ucategui, El Miura, desde La Guajira binacional. Hay un tema también importante y es el tema de cómo se atiende a los productores agropecuarios de Venezuela que estaban en las zonas que fueron afectadas por las lluvias en el estado Mérida. Parte de ese trabajo lo ha hecho FEDEAGRO, la Federación de Agricultores de Venezuela, que hizo entrega de insumos y apoyo a los productores afectados por las lluvias, en el entendido que alguien tiene que apoyarlos y si no lo hace el gobierno de facto, pues lo hacen los propios productores. Veamos el reporte. Encontró con un cerezo y le preguntó: cerezo, háblame de Dios. Y el cerezo dio fruto. Este es el fruto de la bienhechuría de estos hijos e hijas de Dios que contribuyen para nosotros como iglesia. Ellos son los representantes de Azodegui y FEDEAGRO, que en unión a Cáritas Arquidiocesana, que director el Padre Carlos Zambrano, pues nos han hecho entrega de estos insumos, por los cuales van a ser utilizados para repartirlos en la comunidad de acá de Río Negro, a sus diferentes aldeas. Un Dios les pague inmensamente a todos los bienhechores, a todos los que ayudan responsables y especialmente que cada una de esas ayudas se les multiplique en bienes materiales y espirituales. Mil bendiciones para todos ustedes y un Dios les pague.
mí lo que me parece importante de este evento, y por eso es que lo hemos tomado, es que la gente colabora con ellos mismos. Los productores colaborando con los productores. Se vuelven solidarios. Claro, y en estas circunstancias tan difíciles que atraviesa el país, esto es lo más importante. Esta posibilidad, estos nexos emocionales que hay entre las personas para construir un futuro a pesar de las dificultades. Es lo que veíamos ayer en la entrevista que realizábamos en la tarde con esta gente del Estado Bolívar, y nos hablaban ellos también del trabajo que viene realizando Cáritas. Cáritas se ha venido convirtiendo en la alternativa de apoyo al pueblo venezolano en varias regiones del país. En el Estado Bolívar también lo hizo, y es importante entonces destacar estas actividades, porque a pesar de que se vean como pequeños esfuerzos, son grandes esfuerzos para de rescatar no solamente la parte económica y social de estos productores agropecuarios afectados por la lluvia, sino también su parte emocional, de que no se sientan solos. Eso es lo que nos decía ayer nuestro compañero que entrevistábamos en la tarde de ayer en el programa, sobre estas ayudas que se están realizando a los pueblos afectados por las inundaciones en el Estado Bolívar. Y hablando de esas afectaciones, Alan, precisamente ayer con el tema de esa entrevista, Ramón Bejarano nos enviaba una acotación. En el caso del Estado Bolívar, que no es el único, en El Dorado, en el Callao, Upatá, Ciudad Bolívar y Ciudad Guyanas, también en Apure, Anzoátegui y Mérida, se viene presentando esa parte de incomunicación, donde están totalmente incomunicados por este desastre que se ha venido presentando, la mayoría por esta falta de atención, y esa falta de atención del gobierno. Es la ocurrencia muy alta, y existen esos poblados. Esto es lo que pues Ramón Bejarano nos enviaba a través de un chat donde muestra la verdadera realidad que está viviendo Venezuela. Y ayer te aterrabas con eso, porque se hablaba del Estado Mérida, de cómo estaba la situación, y ver esa situación en el Estado Bolívar causó demasiado impacto en muchísima gente. Sí, porque definitivamente lo de Bolívar no se conoce. Lo que se conocía era lo de Vargas, lo de Aragua, la situación en el Zulia, la situación en Apure, y también la situación presentada en Mérida. Obviamente eran las zonas de foco, pero lo del Estado Bolívar, impresionante, muy impresionante. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical, ya regresamos. Oye, qué bonito este tema de Sebastián Yatra, No hay nadie más. Muy bueno para este segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Abrimos con él este segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Seguimos con más información, y más de 17.000 venezolanos han ingresado a Chile por los pasos clandestinos desde el mes de enero. Los ingresos de personas a Chile por pasos clandestinos, mayormente venezolanos, sumaron 23.673 en los primeros 7 meses de lo que va recorrido de este año 2021. Casi 7.000 más que el año pasado. Esto pues lo ha venido denotando el día de hoy el Servicio Jesuita de Migrantes. Estas cifras, que representan un sustantivo aumento en el ingreso de las personas por este paso no habilitado, y que se proyecta para fin de año un número sin precedentes, y es totalmente preocupante. Los migrantes venezolanos, la mayor colectividad extranjera en Chile, con 455.000 personas registradas, encabezan la lista de ingresos clandestinos de enero al mes de julio, con 17.914, cifra superior a los 12.935 casos que se presentaron el año pasado. Le siguen los bolivianos con 3.043, los colombianos 949 y haitianos con 800. En el año 2020, el total de ingresos clandestinos al país fue de 16.484 según el SJM. Desde el año 2010, pues han ingresado 68.435 personas a Chile por estos pasos irregulares, por estos pasos clandestinos, principalmente lo denotamos venezolanos y haitianos, ambos países con crisis políticas y sociales de gran envergadura. Bueno, fíjate que, y esto con la frontera cerrada, ¿no? Con frontera cerrada. Con frontera cerrada y una muy fuerte restricción de paso a ciudadanos que no cumplan los requisitos migratorios mínimos para poder ingresar a Chile.
Chile ha endurecido bastante las medidas. O sea que esta gente ha atravesado el desierto de Atacama. Esta gente ha atravesado las peores condiciones geográficas para poder llegar hasta Chile. Es de verdad increíble la naturaleza humana y sobre todo cómo esta migración desesperada ha ido buscando algún tipo de alternativa para poder llegar a su destino. Sobre todo, apuesto, y esto no lo dice la nota, pero apuesto que la mayoría de ellos es por unificación familiar. O sea, algún familiar que se quedó rezagado buscando unirse con alguien que ya está en Chile, porque es lo único que explica esta fuerza. Y vemos historias, por lo menos hace 2 semanas falleció un señor de un ataque cardíaco ya en territorio chileno. Y así ha sucedido más de un migrante. Sí, en unas condiciones de verdad bastante lamentables. Y bueno, hay un nuevo método para estafar, así que cuídese. Este método para estafar es a través de las cuentas de WhatsApp. En Venezuela se ha utilizado para estafar con la compra y venta de divisas. Una persona suplanta la identidad de otra y ofrece a través de sus contactos algún tipo de moneda extranjera. Una vez que alguien realiza una transferencia en bolívares, desactivan el número telefónico. Los delincuentes utilizan diversas formas para acceder a estas cuentas de WhatsApp y hacerse pasar por estas personas, porque esto se basa mucho en el tema de la confianza. Me está escribiendo fulanito, yo conozco a fulanito y fulanito me está ofreciendo dólares, bueno, voy a comprarles una oferta. Pero la mayoría de estas ofertas terminan muy mal, porque una vez que se hace la transferencia desaparece el dinero, desaparece el autor de la supuesta oferta y la persona pues queda rayada, porque al que le suplanta la identidad a veces queda en muy mala condición frente a aquel amigo que ha sido estafado. Así que por lo general los estafadores suplantan la identidad de algún familiar o amigo y luego escriben a la víctima diciéndole que han recibido un mensaje con un código de 6 dígitos, mensaje de texto, y que desea que se lo envíe. Esta es otra manera de estafar. Hola, como eres de mi confianza, pedí que enviaran a tu teléfono un código con mensaje de texto. Por favor, pásamelo. Y esa es la manera de entrar a la cuenta de la persona, en la cuenta de WhatsApp. Una vez que la persona ingresa ese código y da respuesta, ya los delincuentes han accedido a su cuenta de WhatsApp y la manejan a su antojo y empiezan a ofrecer, a suplantar identidad y a ofrecer a su lista de conocidos estos supuestos beneficios de cambio. Así que hay que estar ojo avisor, porque en Venezuela se está volviendo una plaga, porque es de verdad una plaga, este tipo de suplantación, robo, estafa a través de las cuentas de WhatsApp. Y en Siempre Venezuela, siempre vamos con el reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bien, amigos, nosotros seguimos en este recorrido conociendo más historias de nuestros hermanos venezolanos. En esta oportunidad le presentamos a Luis Lara de Barinas. Esta su historia. ¿Nos dices tu nombre? Luis Lara. Luis, coméntanos, ¿de qué parte de Venezuela tú eres? Barinas. De Barinas. ¿Y a qué te dedicabas allá en Barinas, Luis? Anteriormente trabajaba en una empresa de Super Peva al Obispo. Trabajamos anteriormente. ¿Y a qué se dedicaba allí? Almacenista. Almacenista. Sí. ¿Y hace cuánto tiempo que tomaste la decisión de venirte a esta zona? Hace 4 años prácticamente ya casi. ¿Y por qué deciden venirse a Arauca? Prácticamente pues la manera económica, las circunstancias que se está ocurriendo ya en Venezuela pues nos hizo a dar acá pues, llegar acá. ¿Y ya conocías Arauca? No, muy poco, en 2 ocasiones fue que vine, pero cuando tenía hace 8 años más o menos ya. 8 años. ¿Algún familiar acá te recibió o con...? Cuando llegué acá, sí, un primo, pero fue por una circunstancia, o sea, por un tiempo estipulado como un mes. ¿Qué pensabas durante ese trayecto de viaje? Creo que son aproximadamente 6 horas, ¿no? 8 horas. ¿Qué pensabas en ese trayecto? ¿Cómo te iba a recibir Arauca? ¿Cómo iba a ser tu vida acá? ¿Qué planes traías? Mis planes traía pues emprender una cosa nueva, como todo dar, pues futuro hacia mi familia, como tanto a mis hijos y pues a mi mamá, a mi esposa
y de emprender una cosa diferente, ya que cuando llegué acá pues me tocó un poco rudo, pero bueno, empezamos a conocer Arauca y un poco difícil más o menos. ¿Qué familiares te quedan allá en Venezuela y con qué familiares te viniste? Mi mamá. ¿Queda allá? Sí, mi mamá. ¿Está allá en Venezuela? Sí, está allá en Venezuela y el otro hijo mío que ya tiene ya 5 años y ha sido muy fuerte, claro. ¿Y aquí estás con tu esposa? Mi esposa y mi hijo que tiene ya 3 años. ¿Y cómo los ha recibido la gente acá en esta ciudad? ¿Qué les comentan? ¿Qué les dicen? Por una parte me ha tocado un poco rudo, pero no todas personas pues son las mismas. Nos han entendido mucho la mano de igual forma, como de otra manera pues nos ha tocado un poco fuerte. Cuando conversas con tu familia, con tu mamá, ¿qué te dicen? ¿Cómo está la situación en Venezuela, la situación de tu familia? Fuerte, para qué decirte, una crisis demasiado fuerte, la economía está demasiado por el piso, pues las cosas no están muy bien allá pues. ¿Y aquí a qué te estás dedicando, Luis? Ahorita estoy mayormente a la panadería. Comencé como tal aquí, cuando llegué pues empecé a vender jugo, después arepa, me tocó un tiempo reciclar también. Mayormente no sabía que me iba a tocar esta circunstancia, pues esta etapa de conocer la carrera como de panadería. Y pues de ahí me fui circulando poco a poco, ya que hoy en día gracias a Dios pues he aprendido mucho. Coméntanos cómo es ese mundo del reciclaje, descríbeme cuál es la labor que haces allí. Fuerte, poco fuerte porque de igual forma muchas personas te discriminan por la manera como tú estás trabajando, muchas personas piensan de que tú no estás haciendo lo adecuado, piensan que estás en vicio y de muchas cosas pues, pero sí te ayudan poco a poco cada día, mira, de igual forma muchas personas dicen pues que no dan la base, pero aunque sea me ayudaba como para pagar un poco el arriendo y desententarnos en la comida. Tenían que buscar en las basuras, en todo lo que la gente desecha, sí. Buscar el material. ¿Qué es lo que más vale para el reciclador? Los potes de plástico, el aluminio, tenemos que meter pues las manos en las basuras, sin compasión a nada, pues muchas personas le decían a uno que no se podía, pero de igual forma uno seguía adelante, uno poco a poco uno con mente en alto y como dice el dicho, para adelante para allá porque para atrás espantan y poco a poco así me tocó con mi esposa también, con mi hijo, en muchas ocasiones, de verdad que se me aguarapaban los ojos en cada momento que lo hacía, que no quería hacerlo porque no es una cosa que yo he querido para mi familia, pero poco a poco, gracias a Dios me ha dado mucho la fuerza y poco a poco emprendido muchas cosas. Luis, en esos momentos difíciles que te tocó meter la mano en la basura o bueno, sentir cómo la gente te veía, ¿sentiste en algún momento frustración y pensaste volver a Venezuela? Bastante desprecio, sentí que ya no se podía. En algunas ocasiones, pues, como le comentaba a mi esposa, quería irme o emprender otra cosa, porque yo le decía a ella, pues, oye, si venimos ya a esto, está haciendo esto, entonces, ¿por qué no nos quedamos en Venezuela? Porque si vamos entonces a dar como prácticamente lástima. Y en muchas ocasiones lo pensé, pero bueno, fortaleza de Dios me dio la dicha de estar hoy en día donde estoy, pues, gracias a Dios. Ahora, comenzaste en el mundo de la panadería, ¿cómo llegaste a esa rama? Por medio de un conocido, estaba viviendo arrendado, pagaba 150,000 pesos y de ahí conocí a un amigo que incluso le había comentado a mi papá para que fuera a ayudarlo y mi papá fue pues en pocas cosas no le gustó mucho pues y entonces yo le comenté a él que si me podía dar a mí la oportunidad y poco a poco me fui el primer día, empecé a hornear. Y desde ahí comenzó la cosa, empecé a ganar 15,000 pesos cuando me habían dicho que no me iban a pagar nada. Y poco a poco ahí me fui alineando, como quien dice. Y bueno, hasta que llegué al punto de que me dejaran encargado de una panadería. Y poco a poco ahí, en pocas palabras se me hizo un poco difícil, pero me empezó a gustar la rama de la panadería. Y lo más importante que he querido es como llegar al límite y a la meta mía que es conseguir una panadería.
porque eso ya es lo más esencial en mi meta y lo que se me ha metido en la cabeza. Luis, ¿qué enseñanza te ha dejado toda esta situación, toda tu historia, haber pasado de reciclaje a hoy, bueno, soñar con tener tu propia panadería? ¿Qué lección te ha dejado eso? Emprendimiento, ser muy mejor persona, más que todo me ha enseñado mucho, me ha enseñado cómo se ganan las cosas del día a día, ya que en las circunstancias que anteriormente venía, pues uno lo tomaba de otra manera, pues no le tomaba mucha importancia a las cosas y la enseñanza es más que todo pues la unión, trabajar en familia, siempre mi esposa me ha apoyado en esa parte y pues la solidaridad me ha enseñado mucho, me ha enseñado de ser buena persona, o tratable, si me toca ayudar a una persona lo he podido hacer y pues bueno, poco a poco ahí. Bueno, Luis, quiero agradecerte por compartir tu historia con nosotros para Siempre Venezuela. Con mucho gusto. Bueno, todas esas personas quiero decirles que están por allá o están por aquí o en otro país luchando, pues que le coloquen un granito de arena y que le den un fortaleza y le pongan mucha dedicación a lo que quieran y a las metas que quieren, que Dios los bendiga y que los sigan multiplicando. Mis amigos, la historia de Luis Lara que llega a esta ciudad de Arauca. Comienza como reciclador, situación que le causó mucha tristeza y hasta deseos de volver a Venezuela. Hoy espera de una mano amiga para ser apoyado en su emprendimiento. Quiere tener su propia panadería y bueno, estas son las historias que nos motivan y que nos animan a seguir llevándoles a ustedes más de nuestros hermanos venezolanos. Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Lullano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, sí, difícil para una persona trabajar como reciclador, pero fíjate, es una historia de logro, a pesar de que reconoce que muchas veces flaqueó, ¿no? Estuvo a punto pues de abandonar todo porque se sentía mal, se sentía triste, pero ningún trabajo deshonra, siempre y cuando estés construyendo un futuro. Y este señor, mira, ya es panadero. No sabía hacer pan y aprendió a hacer pan en Arauca y hay que felicitarlo por esa motivación y por ese trabajo y va a seguir adelante. Estoy muy seguro que algún día conoceremos la noticia de que él tiene su propia panadería, su propio emprendimiento y saldrá adelante como miles de venezolanos que vienen a este país a sembrar futuro, a constituirse, a desarrollarse y a ayudar a Colombia también. Alan, ¿después de cuántos años en tu experiencia migratoria se puede identificar, después de cuántos años se puede consolidar un migrante en un país de acogida? 4 años. 4 años tiene que pasar el migrante, muchos de ellos en condiciones difíciles, porque son años difíciles, complicados, pero cuando la persona llega al 4º año y ha logrado sobrevivir, es muy probable que esa persona pues ya esté consolidada y ya pues haga su mejor futuro. Bueno, y Gabriel Orozco es un especialista en Instagram, es una persona que publica materiales en Instagram a través de su dirección Correo Misionero. Y él nos ha mostrado a través de su trabajo una visión de cómo está la isla de Margarita, la joya del Caribe, la perla del Caribe, como le decían a Margarita, está totalmente abandonada, vuelta a nada. Vamos a escuchar esta visión que tiene Gabriel Orozco sobre este tema. Importantes económicamente en la Cuarta República de toda Venezuela. Aquí venía gente de todo el país a comprar. Estamos en la isla del Caribe, en Margarita, uno de los destinos turísticos más importantes del Caribe. Miren cómo están los venezolanos, miren, vale, muestra la calle para que vean. Miren cómo están los venezolanos comprando, mira cómo está la gente. Yo quiero que ustedes vean la cara de felicidad de ese propietario. Mira cómo está de feliz vendiendo su mercancía. Y mira a los venezolanos comprando con felicidad y alegría. Miren esa alegría de la gente saliendo con bolsas. Un jueves a las 2 de la tarde, la Santiago Mariño está totalmente desierta. Esto es lo que es la revolución del siglo XXI. Señores, Venezuela no se ha recuperado. Dejen de decir mentiras y de contar cuentos que no son ciertos, pana. En el mercado de conejeros. Estas imágenes fueron tomadas un viernes 3 de septiembre en la mañana, una fecha que tradicionalmente era temporada alta en Margarita. Yo recuerdo siendo niño visitando este lugar
lleno de gente, no se podía pasar. Estas imágenes me producen tristeza, me producen dolor. Ayer yo monté un video hablando de cómo está la Santiago Mariño, totalmente desolada, y mucha gente dijo que yo sentía odio por Venezuela por decir la realidad. Eso es odiar a Venezuela. Odiar a Venezuela es mentir. Odiar a Venezuela es hablar de algo que no está sucediendo para que mucha gente crea que la cosa se solucionó. Miren ese mercado, miren cuántas personas perdieron su trabajo, miren cuántas familias quedaron desempleadas. Esa es la fotografía de nuestro país. A mí me duele Venezuela. Bueno, y a nosotros también recomendamos seguir la cuenta @corazon.misionero, y donde ustedes verán otros trabajos preparados por Gabriel Orozco. Especialmente sobre la isla de Margarita, el abandono total, terrible. No hay vuelos en una isla turística. Y el ferry se ha dañado 2 veces durante los últimos 15 días, dejando a la gente varada en alta mar. O sea, ¿cómo se puede desarrollar el turismo así? De verdad que es bastante serio esto y sí, estamos muy de acuerdo con Gabriel Orozco. O sea, no se puede mentir sobre la situación de un país. Así hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM y Radio Delfín 1060 AM. Agradecemos en el control máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas, en las redes sociales a Alex Meneses, en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense. Buen provecho.